Derechito al vicio, somos RDC Cine y comenzamos un nuevo año dejando atrás un 2024 que ha finalizado el universo de películas de Sony y los villanos de Spider-Man. Así que hablaremos de eso en este nuevo podcast donde comenzaremos desde los principios de cómo es que las licencias fueron separadas por dos caminos totalmente contrarios, el de Marvel, el de Fox y el de Sony. Pero también vamos a ir evaluando un poco cómo fueron saliendo estas películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man, cuáles fueron las ideas principales que fomentaron esta necesidad de querer sacar sus propios Vengadores y cómo las ideas fueron recortadas por negociaciones que no llevarían a ningún punto. Así que prepárate unos mates, prepárate un café, un mate cocidito o un tereré y mientras se enfría, acompáñanos, vayámonos derechito al vicio. Pero antes que nada queremos agradecer obviamente a todos los que siempre nos ven, a los que nos comentan, a los que nos siguen en nuestras redes de Facebook, de Twitter, donde a veces en Twitter solamente nos desquiciamos, y también en Instagram, donde más contenido ponemos además de YouTube. Comenzaremos hablando del último clavo de ataúd de este universo fallido de Sony, que es Kraven. Kraven, como saben, es la última película de la saga de villanos que nos cuentan los nuevos orígenes audiovisuales que nosotros ya conocemos de los cómics, de las series animadas, de las últimas series animadas que también habían salido en esa época donde Disney empezaba a comprar Marvel Studios y empezaba a decir no, con esto cortamos y con esto no. Pero Kraven entonces es un personaje muy reconocido. ¿Cómo es que no termina llegando a la gran pantalla enfrentándose a Spider-Man? Vamos a verlo a continuación. Pero todo tiene un origen. El origen parte desde los 90. Si bien podríamos decir el origen son los cómics, pero no. El universo audiovisual, algo que aprendimos desde hace años, es muy diferente a lo que vemos de los cómics. Las adaptaciones no son fieles, entonces no suelen ser adaptaciones de por sí. Lo que más se toman son los personajes y los arquetipos. La historia va menguando dependiendo de los guionistas que vayan contratando, y es así que muchas veces, por ejemplo, en la primera trilogía de Spider-Man, nos encontramos con una historia estructurada para que sea 100% hollywoodense, 100% teatral, dramático y cercano con el público, mientras que otras interpretaciones como la de Garfield es mucho más de acción, más juvenil, mucho más de efectos visual. Así que podemos encontrar diferentes tipos de adaptaciones, diferentes tipos de interpretaciones de personajes que se separan de lo que es el universo de los cómics. Muchas veces se conectan por referencias, pero mal hechas, esas referencias terminan quedando en la nada. Es así que en los 90 nos vamos a ubicar en la época en la que Marvel Comics estaba a punto de quedar en quiebra. Para no poder hacer eso, ya que en ese momento ya no vendían tantos cómics, ya no vendían a tanto público juvenil, ya no les importaban las revistas en Estados Unidos, vamos a ver que terminan vendiendo las licencias de sus superhéroes más importantes a dos estudios, el estudio Fox y el estudio de Sony Entertainment. Vamos a encontrar que el estudio Fox lanzaría las primeras series animadas de los Cuatro Fantásticos. Ya había tenido una versión de Hanna-Barbera ahí en los 80s, pero medio pelo. Pero iban a salir nuevas series de Iron Man, de Hulk, de Spider-Man, que fue la que más rompió, de X-Men de los 90, que fue icónico totalmente en la televisión. Y algún otro personaje tuvo serie. Ghost Rider me parece que tuvo, Daredevil. Me parece que Daredevil y Ghost Rider como que tenían algún cruce con Spider-Man, pero no tuvieron series propias. Deberíamos reverlo. Pero bueno, entonces esta tanda de series animadas hicieron que un nuevo público juvenil se acercara a los personajes de los cómics, y de ahí saltar a la gran pantalla. Vamos a encontrarnos que para finales de los 90 y 2000 ya empezaban a producirse ideas. Tras el éxito de Batman en el cine en el 89 y todas sus secuelas, algunas mejores que otras pifies totales, vamos a ver que Fox dice: ¿por qué no sacamos a los héroes a la gran pantalla? ¿Quién sería el primero? ¿Quién sería el que abarcaría todos los focos de atención? Del lado de Sony Entertainment, nos encontraríamos con un Spider-Man de Tobey Maguire que iba a ir directamente a un nuevo público con los orígenes del personaje, con algunas cosas cambiadas. Por ejemplo, en vez de estar la rubia Gwen Stacy, iba a estar directamente la más conocida, Mary Jane, la colorada que todos deseaban en esa serie, y el Duende Verde interpretado por William Dafoe. También íbamos a ver la interpretación del hijo, íbamos a encontrarnos con algún que otros detallitos, por ejemplo,
el más importante de todo, la muerte del tío Ben, el crecimiento personal de Spider-Man como periodista, tratando de vivir solo también. Todo lo que tiene que ver con el origen de Spider-Man estaba en esa película 100% dramática. Y de ahí nacería la trilogía que Sony iba a aprovechar a montones, con una segunda parte que iba a ser superior a la primera incluso. Y una tercera que, vamos a ver más adelante, que terminaría pifiando en algunas cosas contra la crítica. Ya esta crítica formada hacia las películas de superhéroes. Pero por el otro lado, Fox estrenaría la saga de los X-Men. En los X-Men nos encontraríamos con nuevas versiones. Ustedes recuerden que los cómics del 90 al 2000 tendrían una transición, una transformación. Tratarían de llegar también a un nuevo público con un nuevo universo, el universo Ultimate. En el universo Ultimate nos encontraríamos con personajes mucho más realistas, pero más crueles, más bizarros, y que los arcos principales que conoceríamos de toda la vida del mundo de Marvel serían resumidos con mucha más ferocidad. Vamos a encontrar entonces el arco donde se enfrenta con Magneto, en el que abarcan la gira por todo el mundo, cosas así, pero mucho más zarpadas. Ojo que esto también inspiraría a las próximas películas que saldrían, por ejemplo la de los Vengadores. Pero no adelantemos pautas. Vamos a ver entonces que en el universo de los cómics tendríamos también los Marvel Knights, que serían una versión también un poquito más madura de Spider-Man, de Daredevil, que otras series más, de Punisher también, de series que iban a tomar un público más adolescente, más crecido. Pero entonces Fox logra hacer la saga de X-Men como su saga inicial de los superhéroes al universo de la gran pantalla. Después apostaría por los Cuatro Fantásticos con dos películas que la segunda funciona, pero no tanto como la primera, no es bien recibida. Más que nada por el final que tuvo con el tema de las licencias y no querer utilizar al personaje de Galactus como jefe final de esa película. O sea, fue un pifie total. Sin embargo, después traería consigo la idea de un nuevo grupo de héroes. Un grupo que no había tocado la gran pantalla, que sería la de los Vengadores. Con los Vengadores vamos a ver que comienza de la mano de Feige, de la mano de Joss Whedon, comienza la idea de ir conectando películas. Ya no serían sagas aparte, ya no serían personajes icónicos que cuenten su historia de origen, sino que tendrían una continuidad. Sin embargo, vamos a ver que mientras del otro lado Sony ya había completado su primer trilogía y estaba peleando para sacar una cuarta parte de Spider-Man, vemos que la idea de los Vengadores va a cambiar un poquito, la forma de presentar superhéroes en el cine. Es así que vamos a encontrar que Spider-Man por el otro lado, habiendo cancelado la cuarta parte, reinicia de nuevo con una nueva versión, la de Tobey Maguire, donde nos encontramos, no, la de Garfield, donde se agarran cositas de ideas de la Spider-Man 4 y las adaptan con una nueva coprotagonista, Gwen Stacy. Vemos un nuevo Spider-Man, un universo un poquito más juvenil, que funciona, vende pochoclea con de todo. Sin embargo, en la segunda parte meten más villanos, meten más acción, meten una idea que va a quedar ahí en la cabeza de los productores de Sony, que es la de presentar a los 6 siniestros, 6 villanos icónicos de Spider-Man que romperían todo, que le harían la vida imposible, que se volverían su más grande enfrentamiento. Esa era la promesa, el cliffhanger que salía en The Amazing Spider-Man 2, que además era una película que no solamente, si bien en el Amazing Spider-Man 1 no nos cuentan los orígenes de Spider-Man porque ya los conocemos, en el 2 profundizan sobre la muerte de sus padres, sobre la investigación que hay detrás de estos metahumanos y cómo al final se iban a considerar estos 6 siniestros contra él, cosa que iba a quedar para una tercera parte que fue cancelada. ¿Por qué? Porque con la era de los Vengadores del lado de Fox, del lado ya no de Fox, sino de Marvel Studios, que logra conseguir de nuevo algunos de sus licencias y sacar al cine esos personajes que no tenía Fox, por ejemplo Iron Man, Thor, Capitán América, que no eran tan populares como X-Men obviamente, en su momento en los cómics, logran pautar esta idea de hacer un gran equipo, hacer continuidad, y es así que comienzan las negociaciones a puertas cerradas
por un lado, en un Disney que quería comprar lo que es Marvel Studios, y en un Disney que quería conseguir de nuevo Spider-Man. Conseguir traer a Spider-Man de su lado. Sin embargo, Sony no se lo iba a regalar para nada. Sony quería una coparticipación. Sony quería que Spider-Man, bueno, repartiera todos los que son las comisiones, los que son... La palabra no es comisión, pero ustedes me entienden. Todas las regalías de las películas y de la merca que saldrían. Videojuegos, remeras, juguetes, cualquier cosa que sea coparticipativo. Sin embargo, Disney entonces no la adquiere, pero va negociando. Es así que se cancela de Amazing Spider-Man 3 para que haya un nuevo Spider-Man y tenga esta unión con el universo de Marvel Studios y de los Vengadores. Pero entre tanta discusión, entre tanta negociación, es que llegamos ya a una fase de los Vengadores en la que ustedes me dirán o no, ya es una fase que va yendo a declive, ya está llegando hacia un final, pero el final iba a ser explosivo. O sea, el final iba a lograr devolver la esperanza a los fanáticos de Marvel Studios. Pero en medio de eso, con Capitán América 3 Civil War, es que aparece por primera vez Spider-Man y empieza la trilogía, la saga de Tom Holland como Spider-Man en el universo de los Vengadores, coparticipando con Sony. Claro, iba a ser un Spider-Man mucho más juvenil, no nos iba a contar ni su historia de origen, no nos iba a presentar a los villanos que ya habíamos visto anteriormente, hasta que sale la tercera parte, ojo con eso. Entonces, ¿qué sucede a la par de todo esto? Ya va craneando Sony lo que es tener más villanos, tener más películas propias de Spider-Man, de sus otros personajes, mientras que por el otro lado va creciendo las de Marvel Studios. Quería ir conectándolas. La idea principal que le queda en la cabeza a ellos es conectar películas, pero Marvel Studios dice no, son universos apartes. Y eso iba a quedar pautado en Spider-Man No Way Home. La tercera parte de Spider-Man, vamos a ver que nos encontramos con un Tom Holland que ha perdido a su maestro, ha sido revelado su identidad y ya no tiene un futuro. Entonces decide cambiar todo lo que es, va a cambiar el mundo, borrándole la memoria de quién es él a toda la gente, excepto a sus amigos, a su tía, a los que lo conocen. Pero el hechizo sale mal. Vemos que Doctor Strange acá toma la... Doctor Strange a mí me gusta mucho el personaje, porque en la versión audiovisual toma la batuta de lo que es Tony Stark. Toma ese lugar, ese legado de ser el que apoya a otros héroes. Pero por ciertas razones y por el tema de la pandemia y varios retrasos, no se forma mucho la idea de que él es este reemplazo de Tony Stark. Pero está el personaje en varias historias. Al igual que ¿cómo se llama el otro hechicero supremo? No voy a tirar un nombre al azar porque sería muy ofensivo. Pero sí, al igual que el otro hechicero supremo, también vamos a ir viéndolos en varias de las series de Disney. Y en varias películas. Sin embargo, entonces en esta tercera parte de No Way Home, vamos a ver que aparecen la idea del multiverso. El multiverso que nos dice que hay otros villanos, hay otros mundos donde conocen a otros Spider-Man. Eso conecta un poco a la primera trilogía, a la segunda duología, la de Garfield y la de Tobey Maguire. Y vamos a ver que ellos coparticipan con los villanos más icónicos de esas películas. Tenemos a Electro, tenemos al Doctor Octopus, tenemos al Duende Verde muy desquiciado de William Dafoe, tenemos al Lagarto. ¿Qué más faltaba? Al Hombre de Arena también. Incluso un pequeño cameo de una película aparte que ya había hecho Sony por su lado, que es Venom. Un Venom que nos cuenta su propia historia de origen, protagonizado por Tom Hardy, claro que sí. Pero bueno, vamos a ver entonces que en No Way Home el multiverso existe, se enfrentan, terminan siendo todos separados y enviados cada uno a sus propios universos. Pero la idea de que existe ahí por ejemplo un Tom Holland solo como Spider-Man en el universo de los Vengadores y que hay un Venom que pueda conectarse con él, queda planteada ahí como un pequeño cliffhanger. Sin embargo vamos a ver que las películas de Venom, si bien nos presentan a Carnage, nos presentan a unas especies de extraterrestres como Venoms, nos presentan al Rey Null. Al Rey Null, el Rey de la Oscuridad, el Rey del Oscuro, que es un personaje que, bueno, estuvo en uno de los últimos eventos de los cómics es revivido en uno de los últimos eventos de los cómics de Marvel. Queda también
cliffhangeado, ¿se puede decir cliffhangeado bien? Bueno, queda ahí colgado mal. Porque es como si las películas de Venom fuesen una comedia romántica o bromántica, mejor dicho, que no necesariamente tiene que estar conectado con el universo de Spider-Man. Es como si no tuviese conexión alguna más que ese pequeño cameo que hubo en No Way Home. Pero Sony dice no, queremos hacer nuestros propios villanos, y la idea de los 6 siniestros como una promesa a conectar a futuro con este Tom Holland como Spider-Man iba a quedar planteado. Es así que salen las películas por separado de los villanos de Sony. Tenemos la primera, que es Morbius, que obviamente pagaron un montón de publicidad memera para que en las redes estuviese el Morbius Time, así como Rápido y Furioso sacó un montón de memes de familia. Todo eso es pago, chicos. Ustedes lo replican, ustedes lo comparten, pero todos esos memes son pagos. Es publicidad banal, es obvia, es directa. Bueno, el Morbius Time tuvo mucho meme, pero muy mal guión, muy mal recibimiento, muy mal todo, ¿no? Incluso ya desde su concepción, ya desde el primer tráiler que nos muestra ahí estas pequeñas referencias diciendo como que forma parte del universo de Marvel Studios, pero no lo forma, que iba a haber una aparición de Spider-Man, pero no la hay, escenas en las que está con el buitre, que es del universo de Tom Holland como Spider-Man, pero que el buitre solamente termina con un cameo raro. Incluso la escena del tráiler es borrada. Nos termina diciendo que no, los de Marvel Studios no querían conectar a ambos mundos. No querían ir mezclando ideas. Marvel Studios obviamente ya estaba teniendo sus propios problemitas al presentarnos más personajes y tratar de conectarlos forzosamente, tipo como sí o sí tenés que ver esto para ver lo siguiente y lo demás. Se había destruido la premisa de que cada película era un mundo aparte, y se empezó a volver un poco repetitivo con el tema de presentación de personaje, conflicto con S.H.I.E.L.D. en la segunda parte, y en la tercera un mix. Ya lo habíamos visto con Ant-Man, lo vimos con Thor, lo vimos con Capitán América, también con Iron Man 3. Bueno, se fue al carajo con la tercera parte por sí solo, pero siguen más o menos la misma estructura, tipo en la segunda siempre aparece un personaje extra o S.H.I.E.L.D. Pero bueno, vamos a ver entonces que con Morbius Time no funcionó. Era una película donde el protagonista no es un villano, es un antihéroe en los cómics, en cierto sentido. Tiene ciertas confrontaciones, pero forma equipo con Spider-Man. Pero para ser protagonista en una propia película, para mostrarnos que sí, se volvió un vampiro, pero no es un vampiro malo y lo persiguen y todo, no tiene mucho rédito. Pero aún así, Sony apuesta por otra película más. Apuesta por la película de Madame Web, donde vamos a ver que tenemos a Dakota Johnson con un trío de waifulinas, cada una volviéndose una Spider-Woman. Diferentes Spider-Womans. La tenés a Silk, la tenés a Spider-Woman, la tenés a la otra, ¿cuál era? Bueno, no me acuerdo, pero el punto es que también volvemos con otro personaje secundario, y después vamos a hablar de la valija de personajes que tenía Sony en mente. Madame Web es una especie de deidad, es una especie de conocedora multiversal del arañoverso, que existe ya desde los cómics, y existe también la serie animada de los 90, que puede ver el futuro y el pasado de este universo hecho telarañas. Es un universo hecho con su propia red, que conecta a todos los Spider-Mans en tiempo y espacio. O sea, va más allá de lo que es la idea multiversal del MCU, o de su planteo de que sí, pueden existir muchas tierras y toda la bola. Pero entonces, cuando inician la película, parece que a la actriz le dijeron que iba a formar parte del MCU, y no era cierto. Las escenas de acción que grabó ella con los trajes de Madame Web y de las otras Spider-Girls se volvieron flashbacks. O sea, ustedes saben que cuando se graban películas, las escenas no son lineales, no son temporales. Las escenas se van mixeando por los espacios, por las locaciones de grabación. Bueno, no le dijeron el guión completo, o no le dieron el guión completo a Dakota Johnson. Entonces todas las escenas que ella vio de acción, que estuvo grabando así con las otras, se volvieron flashbacks. O sea, se volvieron cosas que podrían pasar, cosas que pasaron, cosas que iban a pasar supuestamente, pero no pasan. Otra vez nos vuelven a colgar. El cliffhanger es que en la propia historia el villano las ataca porque teme que lo vayan a matar, cosa que no sucede, y que
nos dice que el futuro puede cambiar, o el futuro no pasó, o el futuro, incluso todo podría haber sido un adelanto para que ella sepa lo que tenga que hacer. Todo ese mal planteo deja mal para el personaje, porque nos promete al final que va a haber un futuro más adelante donde van a estar preparadas las heroínas. Es decir, que la película es toda una preparación de cosas que podrían pasar pero no van a pasar. Y entre ellos, una unión con el universo de Spider-Man. En la propia película hay muchas referencias de Spider-Man, pero no lo mencionan. A modo de chiste se puede decir, a modo de de ir tocándole un poquito los nervios a los fanáticos de Spider-Man. Incluso nos presentan esta versión de un Spider-Man oscuro, pero no está bien realizado tampoco, ¿no? Un Spider-Man que tiene los mismos poderes, pero que es malvado, que es asesino, que puede destruirlos a todos. Sin embargo, no tuvo buena recepción, obviamente. No tuvo buena recepción del público, de la crítica, de los conocedores, cómics tampoco. Recuerden esto, el mundo del cine es totalmente diferente a los cómics. Por más que ponga referencias, es su propio mundo. Y como película propia, entonces tiene hace mucha agua. ¿Qué pasa? Sale la película entonces de Venom 3. Venom 3 no tiene conexión más que el tema del cliffhanger del Rey Null. Otra vez prometiendo cosas que van a pasar a futuro, pero no las muestran en la película. La película nos muestra una confrontación entre seres espaciales, Venom que tiene que sacrificarse o no para poder salvar a sus ¿cómo lo podemos decir? Tom Hardy, a su huésped. Y otras especies de Venoms que también se meten con sus propios huéspedes para poder sobrevivir en conjunto a esta amenaza alienígena. A esta amenaza ya multiversal, porque vienen de otro universo oscuro. Vamos a ver entonces que al final otra vez nos dejan pagando. Lo mismo que sucede con Madame Web. Podría haber cierra el ciclo de bromance entre Tom Hardy y Venom. Lo cierra perfectamente, pero de una forma cómica que no tiene nada que ver con Spider-Man. Y es así que saltamos a la última película de este universo de villanos, porque antes de hablar de Kraven, quiero decirles que ya hace mucho tiempo, ya desde el final de Amazing Spider-Man 2, ya se hablaba ahí por parte de los leakers, por parte de todos los que filtran información, de que Sony quería tener películas para los padres de Spider-Man, para Madame Web, otra aparte para Gwen Stacy, una para Black Cat que terminaría siendo cancelada. Incluso en The Amazing Spider-Man 2 hay una Black Cat. No es la oficial, pero es Black Cat. O sea, tenía ideas para hacer cosas apartes y no solamente Spider-Man. O sea, tenés a Spider-Man y no lo querés utilizar. ¿Qué te tiene que estar pasando para no querer utilizar a Spider-Man, teniendo a él y a todo el universo de personajes alrededor suyo? Spider-Man, te puedo decir, tiene villanos más icónicos que incluso que los Vengadores, que incluso que otros héroes. Tiene villanos más icónicos porque hay una parte en los 2000, en el run de Straczynski, donde hablan sobre los signos. Sobre los signos de los villanos y del propio Spider-Man. Los signos que son, por ejemplo, las representaciones bestiales o animales que hay alrededor de ellos. Por ejemplo, del lagarto, obviamente, creen que es el león. Bueno, el duende verde es algo imaginario, pero en fin, de estos personajes, el camaleón propio también, que hace que sean icónicos. Cosa que muchos villanos del universo de Marvel por ahí no lo tienen. Hay villanos reconocidos, pero no tanto como la del universo de Spider-Man, que pueden ser un poquito más terrenales, pero se vuelven metahumanos en cierto sentido, y por eso se vuelven villanos. Pero entonces el universo de Sony separado de Spider-Man es rarísimo. Y con Kraven pasa eso. Kraven nos presenta la historia de origen con una muy buena interpretación del personaje de Kraven, con una historia de origen que es muy romantizoide. Muy romantizada, tipo como, mirá, tiene la ropa de... Incluso te dicen, tiene la ropa de Kraven porque se lo hicieron. No, por el amor de Dios, no. O sea, la película tiene una buena interpretación, la historia es basura, si podemos ser un poco brusco, es basura. Incluso nos presentan un rino y un camaleón a la par de él. Lo desarrollan en toda la película, pero no es un buen remate, no hay un buen remate. La propia pelea contra Rhino es como que no tendría que haber terminado ahí.
Y tampoco que quede el cabo suelto de Camaleón. No tendría que haber sucedido algo con ese Camaleón. Tendría que haber hecho algo, no solamente mirá cómo me transformo. Por ejemplo, si hablamos del universo de películas aparte, por ejemplo, la saga de Nolan de Batman, vemos en Batman de Dark Knight, por ejemplo, que aparece un Joker, no nos quiere contar su origen, porque puede ser cualquiera, dice, pero él no le importa, él ata cabos, los destruye, él enloquece por completo. Pero siempre pensado, siempre de forma pensada, aunque te diga que no lo hace, piensa todo el tiempo sus movimientos, transforma a dos caras para que termine atacando a Batman y termine demostrándole su punto de que cualquiera puede ser un villano. Cualquiera de la ciudad podría matar al otro barco en esa situación bastante copada, pero ese dos caras tiene una funcionalidad. Acá, por ejemplo, el camaleón se transforma en el camaleón, pero no hace nada, se transforma en un mafioso. ¿Pero para qué? Para seguir con vida, no hay algo. No hay algo que empuje solamente a Kraven a volverse un villano o a volverse una especie de antihéroe ahí. Porque ese es el problema de las películas que ha hecho Sony con Morbius, con Madame Web, con Venom también se puede decir en cierto sentido, y con Kraven, que es que lo justifica por demás la idea de que se vuelvan villanos, pero que no son villanos del todo. Y eso también es algo que ha sucedido en los últimos años con otras películas, por ejemplo, del universo de Disney. La tenés a Maléfica, bueno, vamos a... Maléfica, ¿qué otros villanos más? A Úrsula, bueno, tenés la serie, por ejemplo, justamente la serie de villanos. La serie de villanos donde todos los villanos son buenos y van al mismo colegio que las heroínas. Que, bueno, es gracioso, pero no como para llevarlo a la gran pantalla. Y con Kraven entonces terminamos también haciendo agua, teniendo personajes preparados. ¿Para qué? Y ahí vamos con la última parte de este podcast, donde hablaremos del futuro. Porque sí, se canceló al final. Se canceló el universo de villanos de Sony. Y queda pateando la película de Spider-Man 4 de Tom Holland, que ya lleva un par de años retrasado. Tendría que haber salido el año pasado. Se iba a salir en el 2025, pero ahora va a salir en el 2026. Donde sí, Tom Holland ya va a tener hijos Tom Holland para cuando salga esa película. Y bueno, ¿y qué va a suceder en esa película? Supuestamente van a combinarlos con el universo de las series de Marvel, pero que había nacido en Netflix, por ejemplo de Daredevil, con personajes como Kingpin, por ahí, con personajes más cercanos a lo que es la ciudad de Nueva York. Así que podría tener ese tono. Todavía no hay un guión. La verdad es que todavía no hay un guión. Hay muchas ideas, pero no hay un guión sacado ahí como para que se filtre. Y en Sony mientras tanto, el CEO, el capataz, el mandamás, que estaba ahí al mando de las películas, renunció, o lo hicieron renunciar, y es el que dio por cancelada esta saga de películas de villanos. Echándole la culpa obviamente al público, a los periodistas, a la prensa, a la crítica, a los fanáticos de los cómics. Le echó la culpa a todos, pero para lavarse las manos. ¿Qué te puedo decir? Le dieron una caja de personajes enormes, que es Spider-Man y todo, y no supo jugar con ellos. La mentalidad de los productores es así. Por ejemplo, bueno, a futuro ya se sabe entonces que tenemos que esperar a ver qué hace Marvel Studios con Tom Holland, con Sony, para sacar Spider-Man 4, porque ese Spider-Man no puedes desperdiciarlo. Te rompe taquillas, te vende incluso con películas. Spider-Man de Tom Holland, la segunda, conceptualmente no está muy buena. Hicieron una gira alrededor de Europa, todo un tour escolar. Es un Tom Holland muy adolescente. Hizo dupla con Iron Man, pero no es una buena... No, esa es en la primera peli. Pero en la segunda hizo dupla con Shield, pero pifia en ciertos puntos. Spider-Man 4 puede ser mejor. Spider-Man 4 puede romper expectativas. Tom Holland ya está desarrollado, por lo que sucedió en No Way Home, como para poder tener villanos a la par, para poder enfrentarse a Kingpin. Todo eso hay que esperar.
¿Qué conclusión podemos sacar entonces de todo lo que sucedió en estos años entre Sony, entre Marvel Studios y Disney, que acaparó el mercado y también la terminó pifiando en ciertos puntos? Podemos sacar la conclusión de que las ideas suelen repetirse, suelen postergarse, suelen cancelarse, pero hay ideas que no pueden copiarse directamente. Cuando se salieron las películas, por ejemplo, de Warner Bros., de la Liga de la Justicia, pusieron a Zack Snyder, un hombre de épica, un hombre de películas que son un poquito más rompe visuales, rompe audios, rompe pantallas, te hace filtrar el Dolby, te hace temblar el Dolby en el cine. Pero a ese tipo que nos presentó menos Hombre de Acero, Man of Steel, no le podés pedir que haga un Avengers cómico. Es así que después con John Whedon, sí, por eso, que haga un Justice League al estilo Avengers. Le quisieron hacer eso los productores, pedir que haga sus propios Vengadores. Cuando el tipo viene de una epicidad, donde nos plantea actos para presentar la confrontación máxima de sus héroes. A muchos les puede gustar o no, pero a los que fueron al cine y pochoclaron y rompieron la taquilla, les encantó. A los que se quejan en la web, obviamente que no, es como obvio que si a una parte le gusta mucho, a otra parte no le va a gustar tanto. Pero los productores escucharon a los que no les gustaba, a los que se quejaban, a los que lloraban en las redes. Y no funciona. Replicar una fórmula así de un lado al otro no funciona directamente siempre. Con Spider-Man puede pasar lo mismo. Con Spider-Man puedes tener diferentes versiones de Spider-Man. Hicieron la película animada del multiverso de Spider-Man, que fue buenísimo, pero cada uno de esos Spider-Man no tienen sus propias series, no tienen sus propias películas, excepto la de Johnny, excepto la de Nicolas Cage. Nicolas Cage ahora va a ser un Spider-Man noir que va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo, pero no necesariamente tiene una conexión con Spider-Man, ¿entienden? Es una cosa separada, una miniserie muy fumada totalmente. Y solamente por eso va a funcionar, además de que el estilo de Spider-Man noir tiende a lo autoconclusivo. Tiende al estilo propio de las series noir, así que va a estar bárbara. Se puede apostar por eso, pero no como parte de este universo. La idea del universo, la idea de los Vengadores, la idea de equipos ahí en el cine con continuidad obligada, en este punto ya no funciona. No funcionó para Warner Bros. Y tampoco para Spider-Man, para Sony. Bueno, esa es la conclusión. Y es este el punto con el que vamos a ver qué nuevas películas de Spider-Man van a salir. Somos RS Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, enfriado tu mate, tu café, tu tereré. ¿Se puede enfriar el tereré más de lo que ya está? Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre otro año más derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos, que te venga un enorme y super mega poderoso Reyes, siempre derechito al vicio.